Yo siempre hago la diferencia. Yo creo que un diario a mí no me parece. Hay gente que piensa de otra manera y a lo mejor tienen buenos argumentos, pero yo personalmente siento que un diario de gobierno, de un gobierno democrático, no sé que exista. Ha existido en varias dictaduras, en América Latina, en el resto del mundo, porque el gobierno tiene otras maneras de informar de sus políticas. Y eventualmente, como lo hemos visto mucho durante mucho tiempo, puede contratar páginas de publicidad, pero en un proceso muy transparente. Y diga, mire, esto hicimos en reforma agraria en su tiempo, esto estamos haciendo ahora en reconstrucción. Dar cuenta a través de los medios, yo creo que no solo es legítimo, sino es que es necesario. Pero un medio cuya línea editorial está fijada por el gobierno, a mí me parece que es una gran contradicción, pero yo entiendo que exista, sobre todo en televisión, como ha sido la experiencia europea. Creo que es un caso distinto, pero incluso eso también está variando. Y en radio prácticamente fuera de las grandes radios europeas, la BBC, la Radio Francia Internacional, pero apuntan a otro objetivo. Por lo tanto, la pregunta para mí es que en el caso de un diario, estamos hablando de La Nación, no se justifica. A ver, es una pregunta muy simple y muy compleja. Yo creo que Camilo Enríquez, ya que esto partió ahí en la inauguración del monumento al padre de la prensa, yo creo que él plantea bastante bien lo esencial, que es entregar información, entregar orientación, tener una línea editorial muy definida, que era en un momento de duda todavía, porque había gente que creía que lo que había que hacer era mantener digamos la primera junta, en el caso nuestro, mientras volvía el rey al trono en España. Pero él empieza a plantear muy desde el comienzo la idea de la independencia, la idea de la autonomía, la idea de la participación democrática. No es exactamente el término, pero sí en que los pueblos, dice, tienen derecho a gobernarse por sí mismos, que es la esencia misma de lo que estamos hablando. Y ese ha sido uno de los argumentos por los cuales se mantuvo el diario en la forma en que está. Personalmente yo siempre he dicho, porque al final fui parte de ese cuento, en los 4 años que yo fui director de La Nación, en los 90, comienzo en el gobierno de Aylwin, yo creo que era indispensable tener un medio que pudiese apoyar al gobierno y a la democracia, sobre todo en algunas situaciones que se veían de peligro. Pinochet había amenazado con que si tocaban a uno de sus hombres se acababa el Estado de Derecho. Que fanfarronada típica, pero que había que tomarla en serio, porque hubo por lo menos 2 instancias: uno el ejercicio de enlace y otro el famoso boinazo, el cual incluso nos achacaron la responsabilidad a La Nación, en que era indispensable tener una voz frente a lo que podía ser una sola línea a favor de el régimen militar. Felizmente eso no se dio, pero yo creo que esa justificación está todavía latente en quienes creen que es mejor tener un diario, incluso como el que hay, pero en lo posible mejorándolo. Y ahí empiezan las dudas, porque hoy día hay muchas otras voces además. No es solo el tener un diario que esté en una línea política. Por ejemplo, Mirko Macari, cuando explicó su frustrado proyecto, dice que él creía en un diario que a lo mejor fuera como una edición dominical, como la actual Nación Domingo, pero sin tanta política. Eso es difícil de justificar. Y además, que eso, por ejemplo, el diario deportista, que es la idea permanente en los días lunes respecto a los resultados del fin de semana. Entonces, cuesta definir un proyecto que sea, y aquí siempre surge la comparación con Televisión Nacional, que sea
represente líneas diferentes, no solo la del gobierno. En el caso de Televisión Nacional se opta por una fórmula que es fundamentalmente la concertación y la alianza. Eso no garantiza un pluralismo real, a mi juicio. La ley de prensa, cuando habla de pluralismo, habla de diversidad regional, habla de diversidad étnica, habla de otras diversidades que no son solamente las políticas. Y por lo tanto, a mí no me parecería, y por eso creo que es tan difícil llegar a un acuerdo, que la solución fuese ya 3 representantes del gobierno y 3 representantes de la oposición más un director nombrado por consenso. Eso no es toda la diversidad, y yo creo que eso ha conspirado, por ejemplo, en el caso que felizmente parece que se está superando, el caso del llamado conflicto mapuche, porque no estaban considerados simplemente las etnias. Yo creo que estamos en un periodo, en parte se justifica por el terremoto, pero yo creo que es mucho más que eso. Este periodo de transición, de un cambio de gobierno a otro, es absolutamente inédito, no solo en los últimos 20 años, sino que probablemente en la historia de Chile, en que había una coalición tan coherente, pero por lo menos capaz de resistir 20 años, y varias elecciones parlamentarias, presidenciales. Eso facilitaba hasta cierto punto el trabajo a los medios. Yo creo que el Mercurio y Copesa, para hablar de la prensa escrita, se acomodaron con cierta facilidad a un papel que después de ese periodo inicial en que yo hablaba respecto a lo que a mí me pasó en La Nación, sino que a la mitad de la década del 90 y toda esta última década, yo creo que para ellos fue muy cómodo, porque las políticas, una parte de las políticas que defiende los conglomerados, era coherente con lo que estaba planteando el gobierno, sobre todo en política económica. Por lo tanto, había una oposición, había una cosa que molestaba, que probablemente se justificaba, porque hemos visto que los casos de corrupción, aunque no son generalizados, los que ha habido, han sido bien denunciados por los medios. Así que yo creo que ahí había un papel que les acomodaba mucho a La Tercera y al Mercurio, aparecer como de oposición, pero una oposición relativamente tranquila, que además goza y sigue gozando del favor de los grandes empresarios, por lo tanto tiene un buen avisaje, que es el tema al final que manda en esta materia. Entonces ahora, yo en algún momento, era una broma por supuesto, pero encontré que el Mercurio era mucho más de oposición que a este gobierno, que a lo mejor La Nación. Esa situación que se ha producido y que estamos viendo clara ahora, que hay dentro de la propia alianza de gobierno hay discrepancias fuertes, sobre todo representadas por la UDI. Yo creo que eso tiene muy descontrolados los medios, en la medida en que se cree que lo único importante es la política. Yo creo que es muy importante, pero insisto, hay toda otra clase de situaciones. Lo que pasó el 1 de mayo, por ejemplo, que las organizaciones laborales no tienen en primer lugar un frente único, y la que no es la más representativa, pero es la más antigua, que es la CUT, se encrespa frente a la presencia de representantes de la concertación. Yo creo que eso no tiene sentido, estamos todos muy desorientados.